¿Acaso el rugido de un motor en la noche sevillana podría silenciar el eco de la razón? Para algunos era la banda sonora de la libertad. Para la doctora Isabel Isa Soler, el preludio de un calculado desafío. Sevilla, bañada por la luz dorada de una primavera incipiente, se preparaba para el Alma Mater Fest, un festival internacional de arte urbano destinado a insuflar nueva vida al antiguo barrio industrial del Guadalquivir. Las grúas danzaban con una lentitud metálica contra el cielo azul, y el aire olía a pintura fresca y a la promesa de renovación. Isa Soler, con su reputación de psicóloga organizacional y mediadora de conflictos precediéndola como una sombra elegante, había sido la elección unánime del consorcio inversor para navegar las inevitables complejidades de un proyecto de tal envergadura. Su especialidad, el factor humano, ese intrincado mecanismo de pasiones, ambiciones y miedos que, si no se gestionaba con pericia, podía hacer descarrilar hasta la más sólida de las iniciativas. Pero mientras Isa trazaba mapas de interacciones y sinergias en su impecable despacho con vistas al río, otro tipo de energía vibraba en las arterias de la ciudad al caer la noche. Eran los lobos nocturnos, una hermandad de asfalto y adrenalina liderada por el enigmático Ricardo el Cuervo Montoya. Sus motocicletas, bestias personalizadas que aullaban desafío, se convertían en pinceles efímeros que trazaban estelas de caos y leyenda en el lienzo de la noche sevillana. Una de esas noches su arte rebelde se tornó demasiado literal. Una carrera ilegal, más audaz que de costumbre, culminó con el derribo de una escultura a medio instalar, pieza central del futuro festival, y sembró el pánico entre los inversores internacionales, cuyas llamadas alarmadas comenzaron a inundar el despacho de Mateo. Vargas, el joven y normalmente imperturbable director del Alma Mater Fest. Una carrera ilegal, más audaz que de costumbre, culminó con el derribo de una escultura a medio instalar, pieza central del futuro festival, y sembró el pánico entre los inversores internacionales, cuyas llamadas alarmadas comenzaron a inundar el despacho de Mateo. Mateo, con el rostro pálido y la corbata aflojada, se encontró en la austera sala de reuniones junto a Isa y la inspectora Elena Herrera. La policía, representada por la inspectora de mirada acerada y palabra parca, admitía la dificultad. «Son como anguilas, doctora», había dicho Herrera, sus dedos tamborileando sobre la mesa. «Corren sin matrícula, se dispersan en segundos. No podemos montar una barricada en cada callejuela. Y sus delitos, escándalo público, conducción temeraria. Papel mojado la mayoría de las veces si no hay heridos graves». Fue entonces cuando Mateo, arrinconado entre la presión de los inversores y la frustración de la impotencia policial, se volvió hacia Isa. Conocía su fama, las historias casi míticas de cómo había desactivado conflictos corporativos que amenazaban con devorar millones, usando poco más que palabras y una comprensión casi sobrenatural de la psique humana. Pero esto era diferente. Esto eran bestias de metal y hombres que se reían del peligro. «¿Y usted qué propone, doctora Soler?», preguntó el escepticismo tiñendo su voz. «¿Una sesión de terapia grupal con ellos?». Isa, que había permanecido en silencio observando, dibujó una leve sonrisa. Sus ojos castaños, normalmente cálidos, ahora tenían un brillo analítico. «Algo así, señor Vargas», replicó con calma. «Pero me temo que el diván será la propia ciudad, y mi primer paciente, o más bien mi primer sujeto de estudio, será su líder, el cuervo. Necesito entender qué hace cantar a ese pájaro en particular». La primera fase del plan de Isa fue la inmersión silenciosa. Durante días, Sevilla se convirtió en su tablero de observación. Con la discreción de un camaleón urbano, frecuentaba los cafés y bares en los límites de los polígonos industriales donde, según los escasos informes policiales y los aún más escasos susurros callejeros, los lobos nocturnos solían congregarse antes de sus incursiones. Vestida con una elegancia funcional que no desentonaba, pero tampoco atraía miradas indeseadas, simplemente observaba. Estudiaba los flujos de motocicletas al anochecer, los corrillos de jóvenes con chaquetas de cuero adornadas con el emblema apenas visible de un lobo aullante. No buscaba confrontación, solo datos. En su tablet, encriptada y protegida, comenzaba a tomar forma un complejo mapa sociométrico. Utilizaba software de análisis de fuentes abiertas, rastreando menciones anónimas, hashtags crípticos en redes sociales marginales, incluso analizando la dispersión geográfica de ciertos grafitis que parecían marcar territorio.
Su objetivo no era encontrar pruebas para una detención, sino patrones de comportamiento, jerarquías internas, posibles fisuras. ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién parecía tener influencia aparte del Cuervo? ¿Había algún descontento latente, alguna ambición frustrada? El Cuervo, Ricardo Montoya, era la pieza central de su análisis. Isa recopiló cada fragmento de información disponible sobre él: su origen mexicano, la llegada a España años atrás, su ascenso meteórico en el submundo de las carreras ilegales. No había un historial delictivo grave en los archivos policiales españoles, solo infracciones menores, resistencia a la autoridad. Pero su liderazgo era indiscutible. Era, según todos los indicios, un estratega callejero nato, un encantador de serpientes con olor a gasolina y peligro. El carisma de Montoya, anotó Isa en su perfil psicológico, se nutre de la agresión compartida, del desafío a un sistema que perciben como excluyente o hipócrita. Su poder no reside en la violencia física, sino en la audacia y en la lealtad que inspira. Para desarticularlo hay que erosionar esos pilares, no atacarlos de frente. Paralelamente, Isa activó la segunda vertiente de su estrategia, la interferencia sutil. Comenzaron a aparecer artículos en blogs locales de sucesos, bien fundamentados y anónimos, que detallaban no solo el ruido y la alteración del orden público, sino los casi accidentes, los pequeños negocios intimidados para obtener patrocinios forzosos, el rastro de vandalismo menor que a menudo seguía las carreras. Estos artículos, cuidadosamente redactados para no ser difamatorios sino informativos y preocupantes, comenzaron a generar un murmullo de descontento en la opinión pública y, más importante, entre los pequeños comerciantes de las zonas afectadas. Poco después, algunos de estos negocios, aquellos que Isa había identificado como posibles puntos de financiación o apoyo logístico para los lobos nocturnos, recibieron discretas comunicaciones. No eran amenazas, sino notas informativas de un supuesto colectivo de asesores legales ciudadanos, detallando las posibles implicaciones fiscales y penales de asociarse, incluso pasivamente, con actividades ilegales notorias. El efecto fue casi inmediato. Un par de talleres mecánicos dejaron de ofrecer reparaciones sin preguntas y algunos bares retiraron la consumición gratuita que solían ofrecer a los miembros del club. El Cuervo notó el cambio. Lo percibió como una serie de molestas casualidades, una racha de mala suerte. Quizás la policía estaba más activa, quizás los tenderos se habían vuelto más cobardes. Lo comentó con su lugarteniente, un tipo corpulento y silencioso conocido como Diablo. ¿Qué pasa, eh? ¿Se está volviendo esta ciudad demasiado aburrida para nosotros? Diablo solo se encogió de hombros, su rostro impasible. Fue durante una exposición de motocicletas custom en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes, donde Isa decidió que era el momento de un contacto más directo, aunque igualmente calculado. Sabía, por sus observaciones, que el Cuervo y algunos de sus acólitos asistirían, no como participantes, sino como depredadores evaluando el terreno, midiendo la competencia legal, quizás incluso buscando nuevas inspiraciones para sus máquinas. Isa, bajo la apariencia de una aficionada más, aunque con un atuendo que sugería un conocimiento del diseño más allá del simple entusiasmo, se tropezó con Montoya, mientras éste admiraba una motocicleta de diseño vanguardista. El encuentro fue breve, aparentemente casual. Impresionante, ¿verdad?, comentó Isa, su voz tranquila con un ligero acento del norte de España, que solía usar para despistar sobre sus orígenes cuando lo consideraba necesario. La ingeniería es casi poética, aunque a veces la búsqueda de la belleza en la velocidad puede llevar a olvidar la fragilidad de la estructura. Montoya la miró con una mezcla de sorpresa y evaluación. No era el tipo de mujer que esperaba encontrar en ese ambiente, ni el tipo de comentario. Su mirada se detuvo un instante más de lo normal en los ojos inteligentes de Isa. «La estructura está para probar sus límites, señora», replicó él, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. «Algunas cosas solo revelan su verdadera naturaleza cuando están al borde del colapso». «Una filosofía interesante», asintió Isa. «Arriesgada, sin duda. Especialmente si uno no conoce todas las variables que pueden influir en ese colapso». Hizo una pausa como si reflexionara. A veces, la variable más pequeña, la que parece insignificante, es la que desencadena la caída. Un simple grano de arena en el engranaje perfecto.
Con una leve inclinación de cabeza, Isa se alejó, dejando al cuervo con una extraña sensación de inquietud, como si aquella mujer supiera más de lo que aparentaba. No era una amenaza directa, pero la semilla de la duda, esa minúscula variable, había sido plantada. La presión sobre el cuervo y los lobos nocturnos comenzó a intensificarse, no a través de redadas policiales espectaculares, sino mediante una guerra de desgaste psicológico y logístico orquestada por Isa. Las casualidades frustrantes se multiplicaban. Rutas de carreras que habían sido seguras durante meses, de repente aparecían bloqueadas por obras urgentes de Emasesa, la empresa municipal de aguas, o por controles de alcoholemia de la Guardia Civil en los accesos clave a las afueras de la ciudad, justo en las noches en que planeaban sus mayores despliegues. Estos bloqueos no eran confrontaciones. A menudo, los corredores simplemente veían las luces azules a lo lejos y se veían obligados a dispersarse antes de empezar, dejando un rastro de motores frustrados y planes abortados. La inspectora Herrera, inicialmente escéptica, comenzaba a ver un patrón en las intuiciones de la de Rator Soler. Las sugerencias de Isa sobre dónde podrían producirse las concentraciones o qué rutas podrían usar resultaban ser inquietantemente precisas. «No sé cómo lo hace, doctora», le dijo Herrera durante una de sus escuetas reuniones, «pero sus perfiles predictivos están funcionando mejor que mis informantes». «La psicología de grupo, inspectora», respondió Isa. «Las manadas, incluso las de lobos motorizados, tienden a la predictibilidad cuando se las somete a ciertos estímulos. El orgullo herido, por ejemplo, a menudo conduce a la temeridad, no a la cautela. Y la temeridad del cuervo crecía en proporción directa a su frustración. Para reafirmar su liderazgo, cada vez más cuestionado en susurros por algunos miembros del grupo que echaban en falta la emoción y los beneficios de las carreras exitosas, comenzó a planificar incursiones más arriesgadas, en zonas más céntricas, con menos planificación. Fue entonces cuando Isa decidió activar a Chispas. Javier Chispas Ramírez era un joven mecánico, casi un niño, que había orbitado alrededor de los lobos nocturnos durante un tiempo, fascinado por su aura de rebeldía y la belleza bruta de sus máquinas. No era un miembro de pleno derecho, más bien un recadero glorificado, pero tenía acceso a sus conversaciones, a sus planes. Isa había llegado a él a través de un programa de mentoría para jóvenes en riesgo en el que había colaborado brevemente años atrás. Un par de conversaciones discretas, apelando a su deseo de un futuro más allá de los talleres clandestinos y el miedo constante a una redada, habían bastado para ganarse su cooperación reticente. A través de Chispas, Isa comenzó a filtrar información cuidadosamente calibrada dentro del grupo. Rumores sutiles, que quizás el cuervo estaba siendo demasiado descuidado, que las últimas rutas fallidas no eran casualidad, sino quizás una trampa policial de la que él de alguna manera siempre parecía librarse, mientras otros quedaban expuestos. Otro rumor insinuaba que Montoya estaba negociando en secreto con un grupo rival de Jerez para una gran carrera conjunta. Un trato del que no todos en los lobos nocturnos saldrían beneficiados. La tensión interna en el grupo era palpable. Durante una de esas carreras improvisadas y mal planificadas, en un intento desesperado del cuervo por demostrar que aún controlaba las calles, Diablo, su fiel lugarteniente, sufrió un accidente. No fue grave. Una clavícula rota y múltiples contusiones al tratar de esquivar un autobús urbano en una calle demasiado estrecha para la velocidad que llevaban. Una ruta que nunca antes habían tomado. Pero el incidente fue la gota que colmó el vaso para muchos. La imagen de Diablo, el más duro, el más leal, tendido en el asfalto mientras el cuervo gritaba órdenes contradictorias, erosionó gravemente la mística del líder. Algunos miembros, los más jóvenes, los que aún tenían algo que perder, comenzaron a alejarse discretamente. El cuervo lo sintió. Sintió como la arena de su autoridad se escurría entre sus dedos. La ciudad, ante su patio de recreo, ahora parecía llena de ojos invisibles y obstáculos imprevistos. Y la sombra de aquella mujer elegante de la exposición, con sus palabras sobre variables insignificantes, volvía a su mente con una persistencia irritante. Estaba siendo acorralado, no por la fuerza bruta, sino por algo mucho más intangible y por ello más peligroso. Su orgullo, herido y furioso, le exigía una respuesta, un golpe maestro que silenciara todas las dudas, que restaurara su leyenda. Y así nació la idea de la Noche de Lobos.
Sería la culminación, la carrera más grande, la más desafiante que Sevilla hubiera visto jamás. No solo los lobos nocturnos, sino que había convocado a otros clubes afines de Huelva, de Cádiz, incluso algunos de Málaga. La ruta atravesaría el corazón de la ciudad, desafiando directamente a las autoridades, y, sobre todo, coincidiría con la noche de inauguración de la primera gran instalación del Alma Mater Fest, el proyecto que aquella doctora Soler parecía proteger con tanto ahínco. Sería su obra magna de desafío, una sinfonía de motores rugientes que ahogaría cualquier otra voz en la ciudad. Isa recibió la información detallada de la noche de lobos a través de un Chispas visiblemente aterrorizado. La escala del evento era alarmante. No se trataba solo de una carrera, sino de una demostración de fuerza, una ocupación simbólica de la ciudad. Una confrontación policial directa en esas circunstancias, con cientos de motoristas potencialmente agresivos, podría degenerar en una batalla campal. Era exactamente el tipo de escenario que Isa quería evitar. «No habrá batalla, Javier», le aseguró a Chispas con una calma que no sentía del todo. «Habrá un reajuste de expectativas». Durante los 3 días siguientes, Isa trabajó sin descanso con la inspectora Herrera y su equipo, y con Mateo Vargas, quien ahora seguía sus indicaciones con una fe casi ciega. El plan de Isa no era impedir la concentración inicial. Eso sería como intentar detener una riada con las manos. El plan era desarticularla desde dentro y desde los márgenes, utilizando la propia estructura y psicología del evento en su contra. La víspera de la Noche de Lobos, una nueva oleada de notas informativas legales llegó a los talleres y negocios que aún mantenían algún vínculo con los clubes de motoristas invitados por el Cuervo. Estas notas, mucho más directas, advertían de operaciones policiales conjuntas a nivel autonómico contra vehículos modificados ilegalmente y la organización de eventos no autorizados, citando normativas europeas y sanciones económicas astronómicas. Paralelamente, Chispas, siguiendo instrucciones precisas, comenzó a difundir entre los miembros más jóvenes y nerviosos de los lobos nocturnos, y entre algunos contactos de los clubes invitados, un rumor inquietante, que el Cuervo, sintiéndose acorralado y traicionado por las filtraciones dentro de su propio grupo, había pactado con la policía. Supuestamente, permitiría que los clubes invitados cayeran en una gran redada a cambio de inmunidad para él y un puñado de sus leales. El rumor era una mentira bien construida, diseñada para sembrar la máxima desconfianza. La noche señalada, el polígono Calongi, uno de los puntos de encuentro designados, comenzó a llenarse de motocicletas. El aire vibraba con la tensión y el rugido de los motores. Pero algo no iba bien. La inspectora Herrera, siguiendo el plan de Isa, había desplegado unidades de la policía local y de la Guardia Civil de Tráfico en todos los accesos principales al polígono y a las primeras secciones de la ruta planeada. No era un bloqueo agresivo, sino una presencia visible y metódica. Controles. Controles exhaustivos de documentación de vehículos, seguros, inspección técnica de vehículos, niveles de ruido homologados, modificaciones ilegales. Docenas de motocicletas, especialmente las de los grupos invitados que no conocían tan bien las tolerancias locales, comenzaron a ser inmovilizadas. Multas cuantiosas se expedían una tras otra. No había violencia, solo la implacable aplicación de la normativa, la burocracia como arma. Mientras tanto, el rumor de la traición de El Cuervo se extendía como la pólvora entre los motoristas congregados, alimentado por la frustración de los controles y la aparente ausencia de un plan B por parte del líder. Cuando El Cuervo finalmente apareció esperando encontrar una multitud enfervorecida lista para tomar la ciudad, se topó con un escenario de caos contenido. Grupos discutiendo acaloradamente, algunos intentando arrancar sus motos inmovilizadas, otros increpando a los agentes con impotencia. Su intento de arenga fue recibido con miradas recelosas y gritos acusatorios. «¡Nos has vendido, Montoya!», gritó el líder de un club de Cádiz, su rostro congestionado por la furia. «¿Este era tu gran plan? ¿Llevarnos a una trampa?». El Cuervo intentó negar, imponer su autoridad, pero su voz se perdía en el tumulto. La imagen de control y poder que tanto le había costado construir se desmoronaba en tiempo real. Vio a algunos de sus propios lobos nocturnos discutiendo entre ellos, algunos incluso quitándose discretamente los chalecos con el emblema del lobo. El efecto manada, que antes le había dado tanto poder, ahora se volvía en su contra, transformándose en una estampida de desconfianza.
La noche de Lobos no había sido ahogada por la fuerza policial, sino que había implosionado bajo el peso de su propia arrogancia y de una estrategia invisible que había convertido su mayor fortaleza, la congregación masiva, en su mayor debilidad. Isa Soler observaba la escena desde la distancia, en un coche sin distintivos junto a Mateo Vargas. No había ni rastro de triunfo en su rostro, solo una expresión de profunda concentración, casi de melancolía. Había ganado, pero era una victoria silenciosa, una victoria de la lógica sobre el caos. El epílogo de la Noche de Lobos fue tan caótico y fragmentado como su intento de inicio. Sin un líder claro, sin una ruta viable y con la moral por los suelos, los restos de los clubes se dispersaron en la noche, dejando tras de sí un reguero de multas, motos confiscadas y una leyenda rota. Los lobos nocturnos, como entidad, dejaron de existir esa misma noche. Algunos de sus miembros enfrentarían sanciones administrativas, otros simplemente buscarían nuevas emociones menos problemáticas. Ricardo, el Cuervo. Montoya desapareció de Sevilla en los días siguientes. No hubo orden de arresto por delitos mayores. Las pruebas de extorsión o asociación ilícita eran demasiado circunstanciales, y el objetivo de Isa nunca había sido necesariamente su encarcelamiento, sino la neutralización completa de su capacidad para perturbar la paz y la seguridad del proyecto que ella protegía. La ciudad respiró aliviada, aunque pocos supieron exactamente cómo se había disipado aquella amenaza. El Alma Mater Fest se inauguró unas semanas después bajo un sol radiante y con una afluencia masiva. Las instalaciones que habían sido amenazadas ahora brillaban, llenas de arte y de vida. Mateo Vargas, durante el discurso inaugural, dedicó unas palabras crípticas pero sentidas a aquellos profesionales que desde la sombra y con una inteligencia excepcional aseguran que la creatividad y el progreso puedan florecer en paz. Sus ojos buscaron a Isa entre el público, y ella le devolvió un leve asentimiento. La inspectora Herrera también se acercó a Isa durante el cóctel de celebración. «Sigo sin entender la mitad de lo que hizo, doctora», admitió con una media sonrisa, «pero los resultados son innegables. Ha limpiado un problema que nos habría llevado meses, y probablemente con muchos más quebraderos de cabeza». «A veces, inspectora», respondió Isa, sosteniendo su copa de agua con gas, «la mejor forma de desarmar a un adversario no es enfrentándose a su fuerza, sino comprendiendo